damas y caballeros, bienvenidos a sus teorías de construcción. Hoy tocando el tema por segunda vez, parte 2. La acción del agua, la acción de la humedad en los muros. Iba a decir contramuros también. Acción del agua, los muros y los contramuros. Bueno, la acción del agua es directa y es indirecta. Imagínense todos los aspectos que toma recrear un muro, recrear un antemuro. Una doble calzada. Bueno, doble calzada, es que calzadas. Dame el fava. Bueno, entonces, hay una acción del agua, ¿sí? Y que produce un asentamiento. Sí, una acción del agua produce un asentamiento, ¿sí? Con diferentes cubiertas. Las diferentes cubiertas han sido arrastradas de finos de terrenos de cimentación. Están hablando de estructuras, están hablando de terrenos de cimentación. Y están hablando que la acción directa o indirecta del agua pues va a estar en asentamientos y va a ocurrir esto, el arrastre. Se va a arrastrar. Se arrastra por medio del asentamiento. Se arrastra por finos terrenos y hay conexión con la cimentación. Bueno, pueden haber conexiones y adiciones. Vamos a hablar entonces de lo que son las acciones directas o indirectas de la humedad del agua, pero también vamos a tener en cuenta las variaciones estructurales. ¿Cómo así variaciones estructurales? Coméntame. Mira, hay variaciones dimensionales en medio del terreno, o hay variaciones, miles de variaciones que vamos a ir nombrando. Vamos a hablar variación número 1. Variación relacionada a las dimensiones del terreno. ¿Listo? Entonces nos vamos a centrar en las dimensiones, nos vamos a centrar en las variaciones que hay en las dimensiones del terreno. Hay un terreno que se está expandiendo, hay un terreno expansivo que corre, con la acción del agua corre, y se pueden notar las acciones del agua. Hace que también se hunda una capa, hace que se seque y disminuya su volumen. Cuando hay una estructura seca, pues se disminuye su volumen. ¿Qué tal es? Bueno, entonces están hablando de variaciones de dimensiones del terreno. Un terreno húmedo no es lo mismo que un terreno seco. Están hablando que si es seco, entonces se disminuye el volumen. Es que por la acción del agua viene todo esto. ¿Hay variaciones de qué? ¿De qué tipo? Pues que producen movimiento sobre la simiente. Oiga, el agua produce movimiento en la simiente. ¿En la simiente? Bueno, en el cimiento, está bien, en el cimiento. Hay ese movimiento de aguas. Es muy simbólico. El agua genera ese movimiento, esa variación. ¿En dónde? Pues en el cimiento. ¡Wow! Sí, esto es muy simbólico. Que en el comienzo hubo ese movimiento gracias al agua. ¿En dónde? En el cimiento. En el subsuelo, pues claro, hay agua que se mueve. Hay otros movimientos constructivos también que provocan un asentamiento y provocan diferentes condiciones en medio del asentamiento. Provocan muchas diferencias en medio del asentamiento. Oiga, qué interesante. Están hablando que hay un principio básico de que dicen que el agua genera movimiento. Este principio pues lo toman y lo relacionan y lo ubican en el cimiento. Cimiento, con movimiento y variaciones en medio del movimiento, y que provoca que en el asentamiento se generen diferentes condiciones, diferentes variaciones. Van a hablar que hay variaciones de ¿qué? De corrosión. Están hablando en chino. ¿Cómo así que corrosión? ¿A quién se le ocurre hablar de la corrosión? Pues aquí se está hablando de la corrosión, que corrompe. Bueno, no es que corrompe, que daña. Bueno, tampoco es que dañe como tal, es que para entender la corrosión, ¿qué es corroer? ¿Qué es corrosión?
Pues el diccionario nos puede ilustrar. Es la destrucción paulatina, ya de a poquitos. Le van a hablar de una corrosión, que se está haciendo una corrosión, es que es de a poquitos, la vaina es de a poquitos, es una destrucción pero paulatina en los cuerpos metálicos. ¿Y qué con esto? Pues que es una acción en medio de los cuerpos que están ubicados en el exterior de la fachada, están ubicados en el interior del edificio, que han sido pensados según su forma. Ay, sí. O sea que pueden hablar también de que la corrosión es algo así como los que corroen, pues están desgastándose lentamente. Estos dos elementos se están desgastando. ¿Y qué le vamos a hacer? A eso se enfrentan, a eso están jugando, a la corrosión, que es una destrucción paulatina del desgaste lento. ¿Qué? Allá ellos, con su corrosión. Nosotros nos metimos de lleno en las variedades, en las variaciones que pueden ocurrir. Ya tenemos varios tipos de variaciones. ¿Se acuerdan cuál es la primera variación que encontramos? En las variaciones en medio de las dimensiones del terreno. Una dimensión de un terreno según su altura es su espesor. Oiga, entonces según la altura es el espesor. Es como un principio. Va de acuerdo a la altura, de acuerdo al espesor. Se pueden hablar entonces de dimensiones de los terrenos. Se pueden entonces también emplear para que en las simientes haya una variación del movimiento gracias al agua. Hay una variación también en medio del movimiento. También entonces van a entrar a hablar de la corrosión química. Hay variaciones de corrosiones químicas, de desgastes químicos. Es que hay un riesgo siempre a la corrosión. Es que cuando se mezclan materiales, cuando se mezcla el material con el entorno, el agua con el entorno, ¿qué pasa? Cuanto mayor es el riesgo, cuanto mayor es el riesgo de potencia. Wow, están hablando que hay un riesgo a la corrosión, pero también pueden decir, no, no es un riesgo a la corrosión como tal, sino que esto va relacionado directamente a que haya un riesgo, sí, pero en potencializar, en prender la moto, prender la máquina. Es un riesgo de corrosión o un riesgo de potencializar todo esto. Ok, sirve, sí, sí, sí. Vamos entonces a las variaciones del medio y de la corrosión química. Mira, es que hay fenómenos de oxidación. Entonces los materiales se pueden oxidar, el entorno se puede oxidar. El óxido ferroso. ¿Qué pasa con el óxido ferroso? Bueno, el hierro. ¿Qué puede pasar? Que si se disuelve con agua, ¿qué puede pasarle al óxido de hierro si se disuelve con agua? O al óxido del aire. Bueno, mira, es que cuando un metal se pone al óxido, se junta con el óxido, pues lo transforman, porque ya no es un metal cualquiera, sino que es un metal con un óxido. Están en la naturaleza, en formas de óxidos. No es que se junte a un óxido y entonces cambia el metal. No, es que se vuelve parte de metal y es un óxido. Sigue siendo un óxido, pues pasa a ser una naturaleza de óxido el metal. Y estos son puestos en el medio ambiente. Estos metales óxidos pues, se meten en el medio ambiente y se generan procesos de oxidación. O si no, ¿cómo se hacen los procesos de oxidación? Porque en el medio ambiente hay óxidos, procesos de oxidación naturales. ¿Sí? Para volver al estado original, ¿qué hay que hacer? Para volver al estado original, para favorecer fenómenos que tengan agua, que tengan polvo, que tengan suciedad. Y si además hay polvo, y si además hay suciedad, ¿qué puede pasar? ¿Qué puede pasar en medio de un proceso donde hay un óxido? ¿Qué más puede pasar? Que se favorecen fenómenos, se añaden fenómenos cuando hay agua, cuando hay polvo, cuando hay suciedad. Esto es curioso. Así ocurre, hay variaciones
También en las corrosiones químicas de los entornos, bueno, hay una variación en medio de las dimensiones. Sí, es que en medio de las dimensiones ocurre esto. Hay una absorción del agua en medio de una dimensión. En medio de las dimensiones hay absorción de aguas debido a los materiales, por causa de los materiales, que son como elementos, sí, que aumentan de volumen. Oiga, ¿usted qué hace con una dimensión que aumentó el volumen de la dimensión? Es que es la humedad, es que es el agua. La absorción del agua hizo que el volumen se aumentara. No, mira, es que esta dimensión ya no es la misma, ahora cambió. Hubo una absorción del agua por parte de los materiales y aumentó el volumen. Ah, pero tranquilos porque los arquitectos y los proyectistas han pensado en las juntas de dilatación. Entonces, cuando se dilate el material, el volumen cambie. Para eso está la junta de dilatación que va a prever esa distancia que puede ocurrir en las horizontales, puede ocurrir un ligero cambio. Entonces ya prevén conjuntas de dilatación. Ah, bueno. Hay que distinguir variaciones en medio de las direcciones. ¿Cómo así que hay que distinguir variaciones en medio de las direcciones? Van a hablar de la retracción. Hágame el favor, ¿cuándo van a hablar de la retracción? Es que es una acción. La retracción es una acción, es un efecto de retraerse, se está retrayendo. Una retracción. Entonces, van a hablar de las posibilidades de variaciones en el direccionamiento. Estábamos hablando de las variaciones en las dimensiones. Ahora, pues también hay variaciones en medio de los direccionamientos. ¿Por qué? Porque hay una acción que es el retraerse, una retracción. Ocurren las retracciones, se retraen. ¿Qué pasa? Con una retracción en medio del fraguado del concreto. O sea, no es una dilatación, es una retracción en medio del fraguado, en medio del concreto. Uy. Bueno, pues tenemos la timidez del yeso, tenemos que es seguida de una retracción por desecación. Oiga, es que hubo una retracción porque también hubo una desecación. Falta de humedad, una desecación tremenda. Entonces hubo una retracción. Esto en medio de una retracción, en medio del fraguado del concreto. Entonces se pierden las propiedades del concreto. Bueno, entonces hay una dilatación potencial. ¿Cómo se genera entonces una dilatación potencial cuando hay una retracción por desecación? Mira, encontramos una retracción por desecación. Necesitamos entonces acaso una dilatación potencial. Con algunos materiales. ¡Wow! ¿Cómo podríamos pensar en generar una dilatación potencial? En dado caso existiera primero una retracción por desecación. Pues mira, se procede de los escurrimientos del terreno. Es que hay miles y miles de instalaciones. Sí, el muro del edificio tiene miles y miles de instalaciones. ¿Y qué? Están hablando que, mira, hay una retracción, se retrae, una acción, ¿cuál? Se retrae. Y hay también una desecación, que se seca. Entonces, ¿qué? ¿Por qué no ponen una dilatación potencial como respuesta? Puede ser. Hay que mirar. Hay que conocer. ¿Por qué? ¿Por qué dices esto que hay que conocer? Mira, bueno, sigamos. Algún día entenderemos qué hay que hacer. Sigamos, por lo tanto. ¿Qué pasa cuando hay un electronegativo? Un elemento como el aluminio. El aluminio se caracteriza por ser electronegativo. ¿Qué pasa cuando está el aluminio y qué pasa cuando está el cobre? Aluminio y cobre, ustedes son como aluminio y cobre, ¿y sí? ¿Por qué? Porque el aluminio es electronegativo y el cobre es electropositivo.
y se atraen, así como el aluminio y el cobre, como así, sí, la electronegatividad del aluminio y la electropositividad del cobre se atraen. Entonces el aluminio y el cobre se atraen, listo. Qué bueno. ¿Y qué? Pues hay que conocer el lavado, hay que conocer todo lo que está alrededor. Hay una escala de electroniveles. Ya sabemos, dame un ejemplo de un electronegativo. Espérate y pienso. No, ya dijimos, el aluminio. El aluminio, un electronegativo. Dame un ejemplo de un electropositivo. No, pues déjame y pienso. No, ya lo dijimos, el cobre. ¿Está pelando el cobre? No, es que este es un mucho electropositivo. Este es como el cobre, un electropositivo. Bueno, entonces tenemos una escala de valores en cuanto a los que son electroniveles. ¿Qué pasa? Tenemos que hay un material que es electronegativo, que también hay un material que es electropositivo. Y nos estamos acercando a los ánodos, porque el material electronegativo, o sea, lo que corresponde al aluminio, el aluminio, así como el ánodo, es un material electronegativo, el ánodo. Y el cobre es un material electropositivo, así como también lo es el cátodo. Muy bien, tenemos una diferencia entre estos dos elementos, que uno es positivo y otro es negativo. Entre estos dos elementos, con distintas potencialidades, hay diferencia también de potencialidades. ¿Qué tal eso? Y esto en presencia de de las figuras, de los electrolitos. Oiga, ¿por qué van a hablar de algo que se llama electroniveles, electronegativo, electropositivo? Es que hay en medio de los elementos algo que se llaman los electrolitos. ¿Sí? ¿Y qué? Que ponen en contacto con el agua. Oiga, ¡ja! Qué curioso que haya elementos positivos y negativos. Bueno, me lo imagino ya. Pero que estos tengan un elemento que se llama el electrolito. ¿Qué pasa con el electrolito? Que tiene contacto con el agua. Entonces estamos mezclando un montón de cosas. Estamos mezclando los metales o los elementos químicos. Estamos mezclándolos con lo que es el material electropositivo y el material electronegativo. Pero ¿qué pasa? Es que en medio de estos elementos tienen también diferencia de potencialidades. Y esto trae también corrosión. Hay variaciones de corrosiones en medio de la electroquímica. Entonces también cuando hablan de electroquímica están hablando de que puede tener el agua incidencia. Puede haber una corrosión en medio de los electroquímicos. Sí. Y la influencia sigue en medio del agua, en medio de los químicos. Porque los electroquímicos, gracias al electrolito, pues tiene contacto con el agua. Hágame el favor. Entonces hay variaciones de corrosiones también en la electroquímica. No me diga. Sí. Y es que es algo curioso que los metales sean también óxidos. Sí, bueno, estos son principios de química y de física. Bueno, estamos aprendiendo otra vez. Aprendiendo y adecuando los diseños que deben tener entonces los muros, porque le van a meter química, le van a meter física, le van a meter elementos electronegativos y electropositivos. Le van a meter un material de aluminio, le van a meter un material de cobre. Pues resulta que también hay reacciones en medio de los elementos metálicos. Y se tiene que evitar depositar agua o agua sucia y todo esto para conocer acerca de la introducción de la acción directa o indirecta del agua.
Sí, también hay incidencia del agua en estos electrolitos, que también se generan variaciones de corrosión electroquímica. Entonces nosotros, ¿cómo así que hay corrosión? Usted me va a hablar a mí de corrosión. La corrosión es una destrucción paulatina, es como un desgaste. Ay, sí. Venga, venga a las clases. Venga, venga y sigamos descubriendo cuáles son las variaciones. Porque hay variaciones en medio de la corrosión electroquímica, en medio de la corrosión química, en medio de la variación encontramos movimientos en el cimiento, encontramos variación en medio de la absorción del agua, en medio de las variaciones direccionales, pues está la retracción que se retrae, la acción de la red que se retrae, o también que se hundió. ¿Y qué ocurre? Por algún fenómeno se hundió, el nivel del piso se hundió. Entonces son fenómenos que pueden ocurrir, son accidentes que ya se deben haber tenido en cuenta y se pueden haber predeterminado. Sí, que se hundió el nivel, hubo el efecto de la retracción. ¿Y qué? Pues que se hundió, hubo un hundimiento en medio de un nivel. Bueno, sigamos. Es que todo esto trae ejemplos. Ejemplos como lo son las cubiertas de paneles de aluminio. Ay, me va a hablar de aluminio en medio de los paneles. Yo sí decía, ¿dónde vas a meter el aluminio? Que ya sabemos que es un electronegativo. Es un elemento que trae el ánodo. Pues mira, el aluminio se mete con las cubiertas de paneles. Entonces, si van a hablar del aluminio, van a hablar de paneles y la cubierta, ¿no? Y también estos paneles traen, obviamente, tornillos de acero. Tornillos de acero, que no son oxidables, tranquilos, no se van a oxidar los tornillos de acero. Los tornillos que vayan junto a los paneles, no importa, los tornillos serán de acero y no se van a oxidar. Lo que pasa también es curioso, hay orificios en medio de los aluminios, el aluminio y los orificios de su entorno. Hay orificios en medio de las chapas de aluminio. Se va haciendo cada vez más grande el orificio. Se genera una corrosión electroquímica. Ya sabemos por qué aluminio y qué tiene que ver el aluminio. Ya sabemos su origen, su fabricación, con los electroniveles. Pero ¿dónde van a meter el aluminio? Ya sabemos que es una cubierta de los paneles. Ya sabemos que es el aluminio con qué relacionado a qué, a los orificios, relacionado a las chapas, y se van haciendo cada vez más grandes. Y existe el desgaste, la corrosión electroquímica, y que para solucionar lo que vamos a hacer con el aluminio. Ya sabemos que hay tornillos de acero y estos no se van a oxidar, son de acero. Son tornillos también grandes, son tornillos de acero y es un material eléctrico. ¿Y qué? ¿Y qué con eso? Mira, es que la corrosión electroquímica se produce en un mismo metal. Entonces nos van a traer aquí el aluminio, nos van a traer la chapa de aluminio y la corrosión electroquímica, ¿en dónde está? En los mismos metales, en las zonas donde haya una diferencia de potencias, una diferencia potencial en medio de los metales, en medio de los materiales. Pueden haber diferencias de potenciales. ¿Y qué? Bueno, estamos hablando que es como un entorno en el cual se mueve el aluminio, en el cual se mueven los metales. Se relacionan con otro metal. Si hay diferencia de potencias, y si hay aireación, ¿qué pasa? Y si se concentran las variables de los electrolitos, ¿qué pasa con los metales si hay una variación de electrolitos? Y estos tienen contacto con el agua. ¿Y qué pasa si es agua o vapor de agua
y hay electrolitos de los metales. Bueno, pues se generan concentraciones importantes y hay variaciones, y hay desgastes, y hay destrucciones paulatinas. Y todo esto también nos habla de las consecuencias. ¿Qué pasa con la madera? Con la humedad. Hay una pudrición. No están diciendo que debe haber un desgaste. Una pudrición. Ay, sí, nos van a hablar de la pudrición de la madera gracias a la humedad. Ah, qué cuento tan chimbo. Lo sabe todo el mundo. Mira, es que hay diferentes variaciones. Es que hay variaciones. Hay reglas que hay que cumplir. Y estas reglas están siendo exigidas. Y entonces van a hacer paredes, ¿no? Quieren hacer paredes de madera. Quieren hacer módulos de madera. Quieren hacer pisos de madera. Deben construir de una forma brillante que impida la penetración de las penetraciones atmosféricas, pues estas no nos van a generar preocupaciones. Ustedes no quieren que las penetraciones atmosféricas generen preocupaciones. Ustedes no están pensando en las penetraciones atmosféricas, pero existen las penetraciones atmosféricas y traen partes, y esto especialmente en partes en medio de los edificios, pueden afectarse. O sea, las penetraciones atmosféricas en las partes de los edificios pueden ser afectadas. Existe el goteo. Con decirles que sin saber existe el goteo. En medio del cuerpo también existe el goteo. En medio de las estructuras existe el goteo. Hay un escurrimiento. Existe el goteo en medio del escurrimiento. Es que es un escurrimiento. ¿Sí? Y si escurre es porque hay líquido. ¿Sí? Se está hablando de una gotera, se está hablando de que hay un escurrimiento, hay un líquido que es expulsado de una parte hacia otra. Está siendo escurrida. Hay un desliz. Se está deslizando el líquido, está corriendo por encima de una canaleta, por encima de una superficie porosa. No, sobre cualquier superficie. ¿Y qué pasa? Pues que hay que recorrer toda la estructura para identificarlos, para reconocerlos. Ay, sí. Entonces ya sabemos que existen lo que es el desgaste de la corrosión, existe lo que es la gotera y el escurrir, que se está deslizando el líquido por encima de una superficie, por encima de otro elemento, y recorre importancia porque hay que recorrer toda la estructura para reconocer esa gotera, el origen de la gotera. Ok, las paredes no se hacen pensando entonces en esto, en las penetraciones atmosféricas de los muros, porque ya sabemos que trae lo que son los escurrimientos, que deben contenerse, deben construirse de una manera rápida y ágil. Bueno, no había pensado que hay que construir de una manera rápida y ágil para que haya un paso inadecuado contra el agua, para que el agua no tenga un paso adecuado. Un paso del agua hacia el interior. Hágame el favor, vamos a construir para impedir que el agua pase hacia el interior. ¿Cuál es la motivación de construir? No, vamos a construir para evitar que el agua pase al interior. ¿Qué tal este escueto? Hablando que es que venga y le hago su casa y que en medio de los muros vamos a construir para evitar que el agua pase al interior. ¿Qué tal este escueto? ¿Qué tal es que por qué habla eso? Un escuincle. ¿Cómo se le ocurre? Esta no se la paso. Es un escueto. Un miserable. Está hablando que la construcción para evitar que pase el agua al interior y que no debemos pensar en las presiones atmosféricas. Es mucho escuincle, mucho esfuerzo, mucho
escueto. No, pero es que esos son las influencias de la humedad en el muro, en la estructura. Bueno. Sí, tienes razón. Tenemos entonces que prever. Tenemos entonces elementos esenciales en la construcción, elementos y materiales que tengan un contacto directo con el terreno y trae unas características también adecuadas el terreno para que no se filtre el agua a la construcción. Pues mira, la solución a todo es disponer de una instalación de saneamiento para para evacuar el agua que haya sido recogida. ¿Cómo es el sistema de saneamiento? ¿Cómo es el sistema para evacuar el agua que haya sido recogida? Ya. Interesante, pues ahí procede la precapitación atmosférica. Pues procede de los escurrimientos del terreno. Procede de los escurrimientos del terreno, precisamente. Muéstrame dónde está el sistema de la instalación para evacuar el agua recogida. Evacuar el agua recogida. Por medio de una instalación de saneamiento, se va a poder hablar de un sistema para evacuar el agua recogida. Ojo a esto, es un elemento en medio de la construcción muy interesante, para evitar el contacto con el terreno, entonces hay una instalación de un saneamiento y que con ello que se va a hacer un sistema para evacuar las aguas que hayan sido recogidas. Y es que también se quiere evitar esta vaina de la precapitación atmosférica, que procede debido al escurrimiento del agua en el terreno. Entonces, para que haya ese sistema de evacuar aguas recogidas, también debe haber un sistema para el sistema de escurrimientos del terreno. Escurrimientos del agua en el terreno. Entonces mezclamos esos conceptos. ¿Estamos? Claro que sí. Muchas gracias a todos. Esta introducción número 2 de la acción directa e indirecta del agua, de la humedad, y conociendo más acerca de su funcionamiento, tenemos entonces que analizar cómo es una pared, un muro. En el primer video hablaban de un muro, ahora de una pared. Sí, mira, es que la pared debe construirse de tal forma que no se produzcan condensaciones inadecuadas en medio de la superficie interior. No deben haber condensaciones, ya sabemos que es una condensación inadecuada en medio de la superficie interior. Para eso hay medios, para eso se extrae, se elimina el vapor del agua. Entonces van a decir que hay una capa en la cual van a eliminar por completo el vapor de agua. O sea que ustedes me están asegurando que van a eliminar el vapor del agua de la superficie interior. ¿Y qué pasa en los baños? Es una superficie llena de vapor de agua, sí, pero está siendo también aislada. Hay un aislamiento prefabricado, prediseñado, y se toman las medidas necesarias. Entonces estamos hablando de las paredes y su importancia. Deben construirse de tal forma que no se vuelva a presentar, por favor, penetraciones atmosféricas. ¿Para qué? Para que impidamos el paso inadecuado del agua hacia el interior. Pero no me digas que soy un escuincle, que no. No me gusta que me digan que soy un escueto, un escuerzo, un escuincle. Es que necesitamos que las paredes deben construirse de tal manera que no se vuelvan a repetir las condensaciones inadecuadas en la superficie interior. Para eso hay medios que ayudan a extraer el agua, que ayudan a eliminar el vapor del agua en medio de los recintos en los que se utiliza el agua. Digamos el ejemplo del agua caliente. Hay lugares como el baño, como donde está el sistema del agua caliente.
con tuberías y todo lo que usted quiera. Entonces son medios que se utilizan para extraer, no solo extraer, sino eliminar el vapor del agua. ¡Wow! Muchas gracias a todos. Un gusto haber dado la introducción número 2. Sigamos adelante, sigamos exponiendo casos y averiguando más acerca de la acción del agua. Muchas gracias a todos, especialmente a José Luis Montino. Sí, pues el señor José Luis es constructor y ha hecho un libro acerca de las construcciones energéticas ambientales, al cual mandamos un fuerte saludo. Gracias por todo.